campeonato americano alemán se llega a su tercera cita. El circuito de Laguna Seca será el escenario donde estará el venezolano Alex Popow. Esto es RPM, lo mejor del automovilismo internacional. Absolutely. I mean, I'm used to circuits in Europe that are all pretty consistent, but I find that all the circuits in the States are very bumpy. They vary in grip level from very high to very low. So it's always a challenge to try to get the maximum out of the car and the driver in these circumstances. Absolutely. This is quite a low grip surface here at Laguna, but also very high speed corners as well, fourth gear corners, some hard braking, the big elevation changes and lots of banking in the circuit. So as a combination, it's a really tough circuit to try to get right. Alex, he's a very, very good driver, considering he's not really classed as a professional guy, but he races a lot of different classes, and I think his experience from those various classes really helps him in the LMPC. There's a lot of good drivers in LMPC, and he really holds his own against them. Core Autosport is founded by John Bennett in 2010 to compete in the IMSA Prototype Light Series. In that series, we did win the championship, both team and drivers championship, 2010. 2011, we made the step up to LMPC in the ALMS category, which also we won team and drivers championship. And this year in 2012, we have Alex Popow from Venezuela driving for the team. We've currently finished first in our first two races at Sebring and Long Beach. Now we're here in Laguna Seca, California, going for our third win. Yeah, we're very, very happy to be joined by Alex Popow here for 2012 season. He came into the season, we had watched some of his success that he had at Star Works. He came very well recommended. He was supposed to be very fast in the car. And from the very first lap we tested Alex, he was very, very quick. And on top of that, he's a great guy to work with outside the car. 15 minutos para clasificar en la American Le Mans. Ahí va el vehículo número 6 de Alex Popow. En este caso lo maneja Tom Kimber Smith, su compañero de equipo, a buscar la pole position. Los mejores rivales era el vehículo de Bruno Junqueira, número 9. Destacamos también en la pista el compañero de Alex Popow, el vehículo número 05 con el manejo de John Bennett y el piloto norteamericano Colin Brown, de igual manera con Oreca FLM 09. Buen desempeño en pista en este momento para el británico Tom Kimber Smith. Bueno, la categoría LMPC, como dice Oliver, todos utilizan el mismo chasis y mismo motor, las condiciones técnicas iguales, así que la diferencia está en el manejo de los pilotos y la puesta a punto que hace el equipo de este prototipo de altísimas prestaciones de potencia y estabilidad. Inconvenientes para uno de los vehículos de la categoría prototipos, cerrando ya las jornadas de clasificación, el 06 de Alex Popow y el manejo de Tom Kimber Smith, segundo en este momento en la grilla. Pole position para el vehículo número 9 de Bruno Junqueira con 1.17.867, el de Alex Popow y Tom Kimber Smith 1.18.0, tal que partirán en paralelo en esta categoría LMPC. Well, it's my first time here at Laguna, so everything was very, very new. It's quite a tricky track, mainly because of the sand that's on the outside of the circuit. It gets blown across the track, so each lap is very different. So in qualifying we managed P2, which is good. It's a 6-hour race tomorrow. A little bit disappointed because I wanted to be P1 all the time, but P2 is pretty respectable. It's a 6-hour race tomorrow, so it's very, very long, and we got to try and stay out of trouble because the track's so tight and twisty, and with the sand blowing across the circuit, it's quite easy to make a mistake, and traffic's going to be quite a big issue for us. But Alex and myself, we were a very, very strong driver lineup. Alex is super quick. He's a gentleman driver. Well, he's classed as a gentleman driver, but he's as good as any pro. So as us two as a driver in the car, we should have a very good result.
Acabamos de terminar la clasificación, una clasificación difícil hasta el final de la sesión. Estuvimos en la posición 1, faltando 8 minutos para que acabara. Nos bajaron el tiempo por 2 décimas. Estaba Tom Kimbersmith, mi compañero, haciendo la clasificación para esta carrera. Fue justo al final cuando Bruno Junqueira nos bajó 2 décimas y al final, cuando ya empezó a apretar, él dio una vuelta para enfriar los cauchos un poco y hacer una última vuelta rápida. Cuando venía para esa vuelta rápida venía muy bien y hubo un accidente delante de él y pararon la clasificación, así que eso fue todo, no tuvimos chance de recuperar la pole position. Veníamos de hacer en las 2 prácticas anteriores el mejor tiempo, así que bueno, es una carrera de 6 horas igual, la posición de largada influye un poco, más no es determinante para una carrera tan larga. Igual vamos a pelear bien duro, es una carrera, creo que tenemos algo de ventaja donde todos los carros tienen 3 pilotos, nosotros tenemos solamente 2 pilotos para esta carrera. Yo estoy bastante competitivo con todos los demás, estamos siempre entre los más rápidos, mi compañero y yo, así que vamos a estar peleando, creemos que podemos ganar la carrera, no tenemos ningún piloto lento en el carro, así que de no cometer errores deberíamos estar peleando los primeros lugares. Si al terminar esta carrera, mañana es una carrera de 6 horas que empieza a la 1 de la tarde, termina a las 7 de la noche, apenas termina, estamos montándonos en un carro para manejar hasta San Francisco, 2 horas de carretera, para luego agarrar un avión que sale a las 11 de la noche y llega a las 7 de la mañana a Filadelfia. De ahí tenemos que agarrar otro carro y manejar 1 hora más para llegar a New Jersey, donde vamos a estar corriendo mañana el otro carro, el Daytona Prototipos. Vamos a estar arrancando en la última posición por no haber podido practicar ni clasificar, pero es una carrera de 3 horas donde así arranquemos en la última posición, creemos que podemos estar ahí peleando y logrando buenas posiciones. Allá estamos en el 2.º lugar del campeonato, así que es importante para nosotros poder estar allá también y defender los puntos que llevamos en el campeonato y pelear por lograr aquel campeonato también. Las 6 horas de Laguna Seca, Monterrey, California. Esto es el campeonato American ALMS con el venezolano Alex Popow en RPM. No te caigas a mentiras. Si quieres una moto de verdad, cómprate una Suzuki. Búscala en el distribuidor Suzuki más cercano. Suzuki, un estilo de vida. Suzuki, 100 años de innovación.